nombre es Baladín. Tengo 25 años y me mudé a Kentucky desde Vladivostok cuando tenía 10 años. Mis padres se divorciaron y me fui con mi padre, mientras mi madre se quedó en Rusia. Mi padre había servido en el ejército soviético, específicamente en la VDV, y fue diagnosticado con cáncer cuando yo tenía 19 años. Lamentablemente falleció 6 meses después, dejándome todas sus pertenencias militares y la cabaña que tenía en el sur de Kentucky, cerca de la frontera con Tennessee. Mi padre me entrenó muy bien en supervivencia, queriendo que fuera fuerte como él. Pasé mucho tiempo acampando y haciendo senderismo. En la secundaria, tenía un par de amigos que solían acompañarme. Grisha, de ascendencia serbia, y Jaime, un redneck. Después de la secundaria, Jaime y yo perdimos contacto, pero Grisha y yo seguimos siendo cercanos. Un día, Jaime me envió un mensaje preguntándome si quería ir de campamento. Pensé que sería una buena oportunidad para reavivar nuestra amistad, así que le ofrecí ir a la cabaña de mi padre. Me preguntó si podía llevar a su nueva novia, y le dije que estaba bien. No quería sentirme como un tercero en mi propia reunión, así que también invité a Grisha, pero lamentablemente, estaba ocupado con el trabajo y no podía venir. 2 semanas después, me dirigí a las montañas hasta la vieja cabaña de mi padre, que ahora es mía. Estacioné mi sub, agarré mi mochila llena de equipo, ropa de repuesto, incluido el viejo uniforme VDV de mi padre, raciones MRE y mi rifle. Había traído 500 cartuchos de munición y comencé a instalarme. Encendí la chimenea, extendí mi saco de dormir en el desván y saqué una botella de vodka. Jaime llegaría al día siguiente por la tarde. Tomé unos tragos y al caer el sol, cociné unos huevos y tocino de las raciones MRE. Después de comer, fui a usar la letrina. Mientras estaba allí, emocionado por alejarme del trabajo y reconectar con mi amigo, noté un olor horrible. Era como el de huevos podridos, pero lo ignoré, pensando que era solo uno de esos olores típicos del bosque, y volví a la cabaña, tratando de olvidarlo. Tomé un poco más de vodka y me fui a dormir. Resulta que dormí como una roca casi todo un día, y me desperté con una resaca terrible. Después de un rato, preparé café y escuché el sonido de neumáticos acercándose por el camino de entrada. En mi estado de confusión, había olvidado que Jaime venía. Me puse en alerta y agarré mi rifle. Miré por la ventana y vi una camioneta Dodge Ram destartalada subiendo por el camino. Entonces recordé y todo hizo clic. Me sentí feliz al ver a Jaime conduciendo hasta que vi quién estaba sentado a su lado. No era solo su novia. Era una de mis exnovias, Alicia. El estómago me dio un vuelco. Habíamos roto hacía menos de 3 meses y no estaba seguro de cómo manejar la situación. Me sentí enojado, pero aún quería arreglar nuestra amistad. Jaime bajó de la camioneta y su música country a todo volumen espantó a buena parte de la fauna, lo que me molestó. Entraron y se sentaron en silencio total. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Vaya, chicos, están bastante incómodos. ¿Ya se conocen?», dijo Jaime. Me enfurecí y solo respondí: «Pregúntale a ella». Vi cómo el rostro de Alicia cambiaba a uno de ira. «Escucha, tú fuiste el que dijo que podía venir. No necesitamos que nos compliques la vida», me espetó. Jaime le pidió que se calmara y salieron afuera. Supuse que ella le explicó todo. Jaime volvió adentro, bastante molesto. Me abofeteó en la cara y me preguntó por qué le había engañado. No lo hice, fue al revés. Me enfadé aún más porque ella mintió sobre mí, y ser abofeteado fue la gota que colmó el vaso. Le di un puñetazo en la cara y lo empujé contra la pared, con mi antebrazo apretando su garganta, y le pregunté cuál era su problema. Me escupió en la cara y me pidió que lo soltara. Comencé a temblar de ira. Entonces escuchamos a Alicia gritar afuera. Solté a Jaime, que respiraba con dificultad mientras ambos nos calmábamos. «¿Qué está pasando?»,
preguntó Jaime. «Vi a alguien afuera», gritó ella, pálida y sudando. «¿Cómo que viste a alguien?», insistió Jaime. «Vi a un hombre grande en el bosque. Parecía que llevaba una máscara de cabra. Pensamos que tenía que ser algún psicópata pueblerino haciendo cosas satánicas. Rompí mi silencio y la confronté. Este es un terreno familiar. No hay nadie alrededor por kilómetros. El vecino más cercano está a 5 millas. Me llamó idiota y me dijo que si no iba a mirar, llamaría a la policía y diría que la golpeé. Quería evitar problemas con la ley, así que agarré el viejo rifle de mi padre y salí. Miré a Jaime con enojo y le dije, ¿de verdad vas a quedarte ahí y dejar que te manipule? Vaya amigo. Salí. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el claro donde se encontraba la cabaña. Metí un cargador de 30 balas en mi rifle y me preparé. Recé en silencio a San Miguel y caminé hacia la parte trasera de la cabaña, sosteniendo mi rifle en posición baja. Escuché el crujido de una rama en el bosque. Miré en esa dirección y apunté mi rifle hacia el sonido. Oí el sonido de la puerta de la cabaña cerrarse, y luego escuché 2 puertas de coche cerrándose también. El camión de Jaime arrancó y salió disparado por el camino. Jaime gritó por la ventana, «Que te jodan a ti y a tu papá comunista, que te mate el satanista». Pensé, «Gracias, imbécil». Estaba tan distraído que casi olvidé lo que había en el bosque, hasta que escuché algo decir lo que Jaime acababa de gritar. Sonaba como, «Que te jodan a ti y a tu papá comunista», pero no era normal. Era como si un animal intentara hablar, como uno de esos gatos o perros que ves en YouTube tratando de formar una oración. Entonces me di cuenta de que podía oler de nuevo el hedor a huevos podridos. Empecé a gritar en ruso para parecer intimidante. Fue entonces cuando vi un par de ojos amarillos que se alzaban. Debían estar a unos 8 pies del suelo, y supe que no era algo normal. Escuché la voz de mi padre en mi cabeza. Él me enseñó a nunca tener miedo de defenderme. Me enfadé de que esa cosa se burlara de mi dolorosa situación y de que estuviera invadiendo mis tierras. Descargué las 30 balas y agarré el cargador de repuesto en mi bolsillo trasero, retrocediendo hacia la cabaña. Logré entrar, aseguré la puerta con la tranca y me quedé sin dormir, escuchando cómo esa cosa afuera seguía imitando mi voz y las de Jaime y Alicia, repitiendo lo que habíamos dicho. Eventualmente, el agotamiento me venció y me quedé dormido. Cuando desperté, recogí mis cosas y me fui. Nunca volví a saber de Jaime ni de Alicia, y aunque he regresado a la cabaña a menudo, nunca he vuelto a ver nada parecido. Hace un tiempo, mi primo, que es médico de combate en la Guardia Nacional de Mississippi, me contó algo que vivió durante un ejercicio de entrenamiento en los bosques. Lo que me describió me dejó pensando por días. Durante este ejercicio, que era una especie de simulacro de guerra, habían 2 pelotones, una compañía de reserva y 2 compañías en cada equipo. Su campamento estaba al noroeste de Yellow Creek, mientras que el enemigo se había instalado al sur de una granja cerca de Waynesboro, Shubuta, al este de Wallace Ridge Road. El ejercicio comenzó a medianoche, y el comandante del pelotón de mi primo decidió enviar un grupo de reconocimiento para explorar una buena posición de emboscada, o al menos, averiguar qué estaba haciendo el enemigo. Así que el escuadrón de mi primo se puso en marcha hacia el norte, siguiendo unos caminos de tierra pero manteniéndose fuera de ellos por si se cruzaban con alguna patrulla enemiga. Para las 2:30 de la madrugada, estaban a unos 500 metros del campamento enemigo, bordeando un pantano que los dejaba a la vista clara a través de una línea de alta tensión que cortaba el bosque. El francotirador sacó sus binoculares para ver si el camino estaba despejado y, al mirar, se puso pálido como un papel y se quedó congelado. Unos segundos después, el sargento lo jaló de vuelta a la línea de árboles y le preguntó qué demonios estaba haciendo. El francotirador, claramente al borde del pánico, balbuceó: «Eso
Eso que está ahí no es humano. Todos se quedaron en shock por unos segundos, antes de que algunos de los otros decidieran comprobarlo por sí mismos. Lo que vieron fue algo que mi primo describió como una criatura de unos 2 o 3 metros de altura, cubierta de pelo como un coyote alargado y estirado, con un pelaje blanco o gris, sucio y enmarañado, con lo que parecía ser sangre seca en el pecho. Sus patas traseras estaban retorcidas de una manera antinatural, increíblemente largas y delgadas, con las rodillas hacia atrás. La cosa estaba ahí, de pie, en medio del claro, olfateando el aire como si estuviera rastreando algo. El sargento informó de la visión al cuartel general de la compañía y recibió la orden de salir de allí de inmediato, con la cabeza baja y lejos de los caminos, que consiguieran munición real y se prepararan para disparar, porque el ejercicio había terminado. El escuadrón no perdió tiempo y se largó de ahí. El francotirador, que para ese momento había terminado de recuperarse del susto, volvió a mirar, esta vez con su mira telescópica, mientras el escuadrón se apresuraba a regresar al cuartel. Cuando llegaron, la escena era caótica. Vehículos de patrulla motorizados se movían rápidamente por el campamento. Focos iluminaban la línea de árboles. Las comunicaciones estaban enloquecidas con gente reportando avistamientos en el bosque, y tuvieron que llamar a otro pelotón para asegurar la zona. No hubo más ejercicios de entrenamiento el resto del mes, y se emitió una orden oficial que decía, y cito, «Mantener silencio y no contarle a nadie, ni siquiera a la familia». Por supuesto, mi primo ignoró esa orden. Hasta el día de hoy, está convencido de que lo que vieron era un skinwalker. Mi mamá y yo volvíamos a casa después de haber almorzado en nuestra nueva propiedad con unos amigos. Mi tía iba delante de nosotros y la seguíamos en su coche, ya que íbamos al mismo lugar. Como vivimos bastante cerca, no nos sorprendió que al llegar a una curva, mi tía redujera la velocidad y sus luces iluminaran un punto al costado del camino. De inmediato, mi mamá reconoció algo y comentó, «¡Ay, mira qué perro tan lindo!». El animal que estaba viendo era más alto que un perro promedio y muy ancho, pero no parecía estar sobrealimentado. Su pelaje era largo, enmarañado y de un negro azabache. Algunas partes le llegaban hasta el suelo. Tenía un rostro enorme, casi sonriente, con ojos amarillos y la boca entreabierta. Antes de que mi mamá terminara de hablar, le dije varias veces, «Eso no es un perro». Ella insistía, «Sí lo es, sí lo... Oh, Dios mío, no lo es». Justo antes de poder asegurarme que era un perro, lo miró directamente a los ojos. A pesar de que las ventanas estaban tintadas, ella sintió el mismo escalofrío que yo había experimentado la primera vez que lo vi. Después de echarle un vistazo, dejé de mirarlo directamente, porque sé que estas criaturas pueden percibir lo que piensas. Su andar era como el de un humano a 4 patas, desproporcionado y grande. Nunca había visto un perro con un pelaje tan largo. Parecía como si le hubieran arrojado una piel encima, colgando suelta. Llegamos a casa, y mi tía dijo que ni siquiera lo había visto, aunque asumimos que había bajado la velocidad para observarlo, ya que mi mamá y yo somos grandes amantes de los animales y solemos fijarnos en ellos. Entramos a la casa, y mi tía se fue a la suya. Al discutirlo, mi mamá estuvo de acuerdo en que aquello no era un perro. Yo ya había visto algo similar unas cuantas veces antes, y creo que, una vez que te das cuenta de lo que son, siempre los puedes reconocer. Hace unos 4 años, un 4 de julio, algunos amigos y yo decidimos hacer algo diferente en lugar de quedarnos frente a nuestras computadoras, como hacíamos todos los días. Éramos 5, Nicolás, Elías, Juan, la hermana de Nicolás, Catalina y yo. Nicolás sugirió que fuéramos a la casa de sus abuelos, ya que tenían una granja. Vivimos en Texas, así que tener tanto espacio
especialmente con las otras casas a casi 1 kilómetro de distancia, era el lugar perfecto para lanzar fuegos artificiales sin meternos en demasiados problemas. El viaje desde donde vivíamos hasta su casa era de unos 60 kilómetros. Desafortunadamente, el único coche que teníamos era de 2 puertas, así que tratar de meter a los 5 en un solo coche fue un poco caótico, por decirlo menos, pero el trayecto fue tolerable. 3 de mis amigos encontraron una posición cómoda y divertida en la parte de atrás, y la música que Catalina puso ayudó a pasar el tiempo. A mitad del camino, paramos para comprar fuegos artificiales, y luego mis amigos volvieron a su posición en el coche para recorrer los últimos 30 kilómetros. Cuando llegamos, Nicolás nos dijo que sus abuelos estaban fuera de la ciudad durante la semana, lo que hacía que la experiencia fuera aún mejor. Todos salimos del coche excepto Catalina, quien sugirió que iría a comprarnos comida y refrescos para la noche. Se llevó los fuegos artificiales en la parte de atrás del coche porque no quería que los lanzáramos mientras ella no estaba. Se fue, y nosotros nos quedamos sin fuegos artificiales, así que hicimos lo siguiente mejor. Fuimos a la piscina en la parte de atrás. Algo que me incomodaba desde el principio era que la casa estaba bastante cerca de un bosque. Nicolás incluso se tomó la molestia de decirme que a veces había lobos, lo que me puso nervioso porque no tenía nada con qué defenderme si uno saltaba la cerca. Nicolás me dio su navaja y me dijo que había una escopeta en la sala de estar, por si algo pasaba. Luego mencionó que iba a preparar un juego de Risk para cuando Catalina volviera, ya que el mercado más cercano estaba a unos kilómetros de distancia. Elías y yo nos sentamos al lado de la piscina, contándonos historias estúpidas de nuestra época en la universidad. Durante nuestra charla, yo no dejaba de mirar la línea del bosque, preocupado por los lobos de los que Nicolás había bromeado. De repente, vi algo moverse. No podía distinguir qué era, ya que la luz del porche detrás de mí dificultaba ver los detalles, pero la manera en que se movía me hizo saltar el corazón. Elías notó que mi lenguaje corporal cambió y me preguntó qué había visto. Le dije que creía haber visto un lobo en la línea de árboles. Él miró hacia donde señalé y se tranquilizó, riendo. «Es solo Catalina, tío. Está tratando de asustarnos», me dijo, y comenzó a llamarla y a agitar el brazo, riéndose mientras decía que me había asustado. Nicolás salió de la casa, preguntando qué pasaba, y luego vio a su hermana de pie en el campo. Se rió cuando Elías le contó lo que había pasado y cómo yo estaba al borde del asiento. Juan salió de la casa también, y Nicolás le dijo que ayudara a Catalina con las bolsas y a traer los fuegos artificiales. Catalina, que estaba en el campo, comenzó a saludar, pero el saludo se veía extraño. No era tanto un saludo, sino un movimiento brusco, como si estuviera tratando de estirar el codo. Elías le gritó a Catalina que regresara para que pudiéramos empezar la fiesta, pero Juan volvió con una expresión de terror en la cara. «Catalina no ha vuelto todavía», dijo. «Acabo de llamarla, y todavía está en camino al Walmart». La risa se apagó de golpe, y el rostro de Elías se puso pálido. Su brazo cayó sobre su regazo con un ruido sordo. Todos miramos a la figura que seguía moviéndose de manera espasmódica en el campo. Y luego, esa cosa gritó. Fue un grito tan fuerte que parecía como si estuviera a solo unos metros de nosotros. Corrimos despavoridos hacia la casa, cerrando la puerta de golpe detrás de nosotros. Nicolás gritó que aseguráramos las puertas y que tomara la escopeta de la sala. Corrí a buscarla, ya que era lo más cercano que teníamos a mano, mientras los otros 2 se apresuraron a cerrar las puertas que daban al exterior. Rápidamente, cargué la escopeta y metí algunos cartuchos en mi bolsillo, regresando a la cocina donde estábamos, y se la entregué a Nicolás. Saqué los cartuchos y los puse en el mostrador, y él cargó uno en la escopeta. Juan volvió, sudando y asustado, gritando sobre qué demonios era esa cosa. Todos estábamos igual de aterrados. Miré a los demás, y Elías volvió a unirse a nosotros rápidamente. «No pensarás que era un
¿Un skinwalker?, murmuré, recordando las historias que había leído en 4chan y creepypastas, pero siempre pensé que eran inventadas. Juan trató de calmarnos diciendo que solo eran cuentos de niños, y que no creyéramos tonterías que leemos en internet, y que estaba casi seguro de que era Catalina jugando una broma muy elaborada. «Deja de decir tonterías, Juan», le cortó Nicolás. Ese grito no era humano. Juan se volvió hacia la puerta, empujando un poco la persiana para ver que Catalina estaba más cerca de nosotros. Estaba parada en la entrada de la piscina, iluminada por la luz, y pudimos ver algo que no se parecía mucho a Catalina. Su cabello estaba desordenado, la ropa parecía andrajosa, y su piel estaba llena de moretones. Lo que más nos llamó la atención fue su rostro. Su cabeza estaba inclinada, casi como si tuviera problemas para soportar el peso. Los ojos estaban en blanco, y su mandíbula estaba abierta. Levantó un brazo, moviéndose espasmódicamente como antes, en un saludo forzado. Pero los movimientos empezaron a ser más violentos, y todo su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Nicolás cerró rápidamente las cortinas y retrocedió, ordenándonos sentarnos detrás del mostrador, mientras él se colocaba en el espacio que daba a la cocina, con la escopeta apuntando a la puerta. El silencio se hizo eterno. Los tres lo mirábamos, completamente enfocados en la puerta. De repente, un olor nauseabundo llenó el aire, y todos reaccionamos al instante. Era un olor a podrido, como si hubieras dejado comida en descomposición en una caja bajo el sol, con algunos cadáveres de animales como aderezo. Era tan fuerte que era difícil respirar, y sentías el sabor en el fondo de tu garganta, incluso con la nariz tapada. Juan no pudo aguantar y vomitó. Y entonces, sin previo aviso, el olor desapareció. El aire caliente se desvaneció, y de repente, fue más fácil respirar. Dudaba en soltarme la nariz, pero cuando lo hice, fui recompensado con un soplo de aire fresco. Todos respiramos varias veces para limpiar nuestros pulmones del hedor anterior. Nicolás nos preguntó si estábamos bien, y todos respondimos, excepto Juan, que estaba demasiado ocupado recuperándose de su malestar. Escuchamos un gemido, un sonido que parecía una mezcla entre un perro y un niño a punto de llorar. No venía de la puerta del porche, sino del frente, donde habíamos llegado con el coche. Todos nos levantamos, y Nicolás se movió hacia adelante mientras nosotros nos quedábamos atrás. Nos agachamos junto a las escaleras, aún oyendo el gemido, y entonces me di cuenta de que sonaba como si algo estuviera tratando de hablar por primera vez, con una voz rasposa y aguda. Podía distinguir pequeñas porciones de sonido que se repetían hasta que comenzaron a sonar más enunciadas. Sonaba como Juan. Mismo acento, mismo patrón de habla, casi la misma voz. Juan comenzó a temblar y gritó con voz asustada que se fuera y nos dejara en paz, pero la cosa lo imitó. Las últimas palabras que escuchamos fueron el mismo grito que habíamos oído antes. Y entonces, comenzó a golpear la puerta, no como si intentara entrar a la fuerza, sino como si estuviera impaciente. Empezó a gritar en el mismo tono que escuchamos cuando la vimos inicialmente. Todos estábamos aterrados, con esos gritos inhumanos y esos golpes educados en la puerta. Empecé a llorar, pensando que ese sería nuestro fin. Pero Nicolás no estaba asustado como nosotros. Estaba furioso. Se levantó, se dirigió hacia la puerta gritando, la abrió de golpe y apuntó con la escopeta a lo que fuera que estaba al otro lado, disparando y llenando nuestros oídos con el sonido del disparo y el zumbido que le seguía. Nicolás se quedó en la puerta, jadeando. Su lenguaje corporal dejaba claro que quería destrozar a esa cosa. Me levanté, mirando más allá de su hombro. Vi una figura solitaria en el portón de la cerca del campo, iluminada por las luces del coche. Era Catalina, de pie con las manos levantadas. Estaba tan confundido que no sabía si creerle, y de repente, supe lo que tenía que hacer. Le pedí a Nicolás la escopeta, diciéndole que confiara en mí. Se la entregué a Elías,
mientras Nicolás me miraba con extrañeza. Corrí hacia la puerta del porche y abrí la puerta con una mano, gritando una única pregunta a la figura. ¿Con quién estás? Catalina me miró por un momento y se echó a reír. Contigo, estúpido, dijo, y entonces supe que era ella. Ella caminó hacia nosotros, mientras Nicolás y Elías me seguían para protegerme. El olor había desaparecido, y Catalina estaba de vuelta. Nicolás la abrazó mientras Elías nos decía que subiéramos al coche, y él condujo hasta la casa de sus padres. Catalina dijo que no había visto nada en el campo cuando regresó, pero cuando me acerqué a ella, vi una pequeña mancha de sangre en su camiseta. Le pregunté por ello, pero no tenía idea de cómo había llegado allí. No volvimos a hablar de lo que pasó esa noche, y ni siquiera salimos de nuevo hasta que nos graduamos y nos separamos. He escuchado que Nicolás ha vuelto a esa casa un par de veces, pero rara vez, y siempre con Catalina. Yo me mudé a la ciudad y me mudé con un grupo diferente de amigos. Catalina y yo seguimos en contacto, pero me he mudado lo más lejos posible de esa casa. Nunca lo sabremos con certeza, pero hay muchas posibilidades de que la cosa que vi no fuera Catalina en absoluto. Solo me alegra que Nicolás estuviera allí, ya que probablemente estaría muerto si no fuera por él. Vivimos en el desierto, y las cosas siempre son raras aquí. Una noche, mientras estaba en la cama viendo Netflix, escuché el sonido de la notificación de la aplicación de la cámara de seguridad. La aplicación estaba configurada para que solo la cámara de la puerta principal diera alertas sonoras a esa hora de la noche, pero todas las cámaras estaban grabando, aunque no daban alertas. Esto me hizo sentir curiosidad por saber qué podría estar ahí fuera tan tarde, así que me senté a revisar la grabación. Vi un coyote grande paseándose dentro y fuera del pequeño espacio del patio de la puerta principal, que es bastante reducido y algo cerrado. Me pareció raro porque el coyote no parecía estar cazando nada, y no había nada en ese área que pudiera atraer su interés. Decidí ir a la puerta principal y miré por el ojo de la cerradura para ver si podía detectar algún animal que pudiera estar cazando. Lo que vi me dejó sin aliento. A través del ojo de la cerradura, vi lo que parecía la parte trasera de una cabeza calva. Estuvo ahí durante 1 minuto aproximadamente, sin moverse ni respirar, y esa cabeza calva tampoco se movió. Era como si un hombre estuviera de pie muy cerca de la puerta, con la espalda vuelta hacia ella. Finalmente, corrí al comedor para obtener una vista más clara de quién estaba allí, pero al llegar, no había nadie. Cuando volví a mirar por el ojo de la cerradura, ya no había nada. No había manera de que alguien pudiera caminar en cualquier dirección sin activar alguna de las cámaras alrededor de la casa. Así que revisé las grabaciones después del coyote y no encontré nada. Esto me asustó muchísimo, ya que las cámaras están configuradas para grabar solo con movimiento, y claramente captaron al coyote, pero nunca mostraron a nadie entrando o saliendo. Si alguien tiene una explicación que me dé paz mental, la agradecería. Mi pensamiento inmediato fue un skinwalker. Solía ir a acampar con mis abuelos, a quienes llamo Nana y Tata, al final de mis años escolares. Siempre esperaba con ansias esos viajes, ya que crecí amando el aire libre y el bosque. Me encantaba la idea de hacer malvaviscos, dar largas caminatas, estar alrededor de la fogata y, por supuesto, ver la increíble vida silvestre que solía encontrar. Aunque crecí en California, cerca de ciudades, el bosque era como mi verdadero hogar. Siempre prefería estar cerca de los árboles y la tierra en lugar de edificios y lugares concurridos. Además, el bosque era mucho más tranquilo y pacífico, y siempre me sentía seguro allí, como si nada pudiera dañarme. Pero algo extraño solía suceder al final del mes de mayo. Durante las últimas 2 semanas del año escolar, tenía un sueño recurrente. Estaba en el bosque, caminando solo por un sendero de tierra.
El bosque siempre estaba extrañamente silencioso. Continuaba caminando por el sendero hasta que veía a un zorro rojo asomarse detrás de un árbol. Sus ojos siempre eran extrañamente humanos, pero amarillos, y con un aspecto similar al de los ojos de un oso de peluche. Simplemente me miraba sin hacer ningún sonido. En el sueño, normalmente me acercaba para acariciarlo, y el zorro finalmente hacía un ruido, usualmente un suave gruñido. Luego continuaba mi caminata, y el zorro me seguía. La primera vez que tuve este sueño tenía alrededor de 5 años, y duró hasta que tuve unos 11. Con los años, el sueño era siempre el mismo. Caminaba por el bosque, encontraba al zorro, lo acariciaba, y luego continuaba mi caminata con él a mi lado. Pero alrededor de la 4ª vez que tuve este sueño, el zorro comenzó a caminar detrás de mí. Fue entonces cuando empecé a sentirme un poco incómodo con el zorro. Escuchaba ruidos extraños, pero cada vez que me volvía a mirar, estaba caminando como si nada estuviera mal, incluso dándome una sonrisa. Ahora que he mencionado el sueño, puedo hablar de mi primer encuentro real. Tenía 6 años, y estaba de campamento con mi nana y mi tata durante una semana. Por supuesto, estaba muy emocionada. Apenas podía mantenerme en mi asiento en el último día de jardín de infantes. Ellos me recogieron justo cuando sonó el timbre, y ya tenían el tráiler de campamento enganchado a la camioneta de mi tata. Recuerdo que él manejaba una vieja camioneta roja que solo tenía 3 asientos, y yo siempre estaba en el medio. El viaje duró unas 2 horas, y luego una buena hora más para encontrar nuestro lugar de campamento habitual. Estaba profundo en el bosque y lejos de otras personas, ya que a mi nana no le gustaba estar cerca de otros mientras acampábamos. Mientras ellos preparaban el tráiler de campamento, yo me alejé del sitio y empecé a excavar en la tierra en busca de insectos. Me senté en el suelo y empecé a cavar cuando noté lo extrañamente silencioso que estaba el bosque. Nunca había estado tan callado, ni siquiera en plena noche. Pensé que era raro, pero con solo 6 años no le di mucha importancia y seguí buscando insectos. Sin embargo, pensé que había escuchado a mi nana llamarme. Ella solía llamarme Sugar Bugger, un apodo que me dio desde que nací. La escuché, pero sonaba muy lejos y algo enferma. Miré hacia donde provenía el sonido, pero no había forma de que ella estuviera allí, ya que seguía descargando cosas del camión. Incluso a esa edad sabía que no era normal, así que me acerqué a mis abuelos y me quedé con ellos. Olvidé rápidamente ese extraño encuentro mientras nos divertíamos el resto del día, jugando a las cartas, sentándonos junto a la fogata mientras cenábamos y mirando las estrellas. Siempre amaba ver las estrellas, ya que nunca había visto tantas en la ciudad. Nos estábamos cansando alrededor de las 9 y nos preparamos para dormir. Había literas en las que mi nana y yo dormíamos, manteniendo nuestro equipaje en la litera superior, y dormíamos en la inferior debido a los ronquidos de mi tata. Mi tata dormía en el sofá del tráiler. Siempre dormía junto a la ventana del tráiler por si no podía dormir y quería mirar hacia afuera. Me dormí bastante rápido, dado que era el último día de escuela y estaba agotada. Recuerdo que me desperté unas horas después. Aún estaba completamente oscuro afuera. No era raro que me despertara tan tarde en la noche, ya que siempre tuve problemas para dormir. Me giré de lado intentando volver a dormir hasta que escuché de nuevo Sugar Bugger. Mis ojos se abrieron de inmediato al escuchar mi apodo, pero sabía que no era ninguno de mis abuelos, ya que ambos estaban dormidos y no solían hablar en sueños. Empecé a sentir una horrible sensación en mi estómago, como si lo que estaba escuchando realmente quisiera hacerme daño. Incluso con solo 6 años, sabía que esto no era normal. Luego comencé a escuchar golpes suaves en la ventana del tráiler. Era lo suficientemente fuerte para que pudiera oírlo, pero traté de pensar que eran ramas de árboles o la lluvia. Pero en el fondo, sabía que no era así. Podía decir que realmente era alguien o algo golpeando la ventana. Decidí ser valiente y mirar, lo cual fue un gran error.
Corrí las cortinas para asomarme y vi unos grandes ojos amarillos, que parecían vidriosos pero no del todo reales. Parecían grandes ojos de peluche, pero fríos e inquietantes. Recuerdo en ese momento haber entrado en pánico, cerrar rápidamente la cortina y esconderme bajo la manta, ya que era lo único que sabía hacer cuando veía un monstruo. Sentía las lágrimas cayendo por mi rostro. Nunca había estado tan aterrorizada en mi vida. Me acurruqué junto a mi nana y me aferré a ella toda la noche. Los golpes en la ventana se hicieron cada vez más fuertes y persistentes a lo largo de la noche. No recuerdo cómo me dormí, pero de alguna manera lo hice. Y recuerdo a mi tata despertándome alrededor del mediodía, diciendo que, si me levantaba rápido, aún podríamos ir a pescar. Honestamente, no quería salir del tráiler en absoluto, aterrorizada de que lo que vi esa noche estuviera afuera. Finalmente salí, pero estaba constantemente mirando alrededor, horrorizada de que lo que vi me atrapara. Mi nana notó de inmediato que estaba asustada y me abrazó cuando me vio. Me preguntó qué pasaba y le conté lo que había visto y escuchado. Sorprendentemente, me creyó. Lo siguiente que supe fue que le estaba diciendo a mi tata que debíamos cambiar de campamento. A él le costó un poco convencerlo, pero finalmente comenzó a recoger las cosas y a enganchar el tráiler a su camión. Me metieron en el camión para que pudiera dormir, pero no podía. Sentía constantemente que alguien me observaba, pensando que cada pequeño ruido era esa cosa que vi, y que si abría los ojos un segundo, me atraparía. Mi nana no estaba muy lejos cuando escuché de nuevo, pero esta vez era mi nombre real, Aliyah. En ese momento, nunca había visto a mi nana moverse tan rápido. Miró hacia los arbustos cuando lo escuchamos. Luego entró al camión conmigo y me abrazó protectora y fuertemente. Empecé a llorar de nuevo, diciéndole que quería ir a casa. Fue entonces cuando mi tata se metió en el camión también, y dado que estaba sollozando tanto que casi no podía respirar, él accedió a llevarme a casa. Comenzamos a salir del campamento, y mientras lo hacíamos, vi algo en mi mente que me dijo que mirara hacia atrás. Lo hice lentamente, sintiendo un frío y aterrador miedo al ver algo. Un zorro rojo sentado en el medio del campamento. Estaba allí con los mismos ojos amarillos y el mismo zorro rojo de mi sueño, curvando su boca en una sonrisa inquietante. Después de ese encuentro, nunca volvimos al campamento. Continuamos acampando, pero en lugares más concurridos. No le conté a mi nana lo que vi, pero ella me dijo que confiara en mi intuición. Sabía que yo era sensible a ciertas entidades y que me ayudaría si confiaba en ella. Ahora, esta sería la conclusión de la historia, pero no lo es. Tuve otro encuentro con esta criatura, y fue mucho más aterrador que el primero. El segundo encuentro ocurrió cuando tenía 17 años. Para entonces, ya sabía lo que era un skinwalker, y seguía siendo muy paranoica cada vez que me acercaba a áreas boscosas. A pesar de ello, nunca pensé mucho en ello. Mis 2 hermanos menores y yo estábamos en casa de unos parientes para Navidad. Ellos vivían en una zona montañosa. Creo que eran mis tíos abuelos, pero no estoy segura. No había mucha recepción allí, así que a menos que nos conectáramos a su wifi, básicamente no teníamos teléfonos. No me molestaba la casa. Seguía amando el bosque, sin importar lo que hubiera pasado antes. En esa ocasión, estaba con mis hermanos y primos cerca de la casa, y decidimos hacer una caminata nocturna. Los adultos estaban en el interior, y nosotros, con nuestra energía juvenil, queríamos explorar. El bosque estaba cubierto por una niebla ligera, y el frío se asentaba sobre nosotros. Mientras avanzábamos, todo parecía bastante normal, hasta que empezamos a escuchar ruidos extraños. No eran los típicos crujidos de ramas o el sonido de animales nocturnos. Eran como susurros, y de vez en cuando, podíamos distinguir palabras ininteligibles. Cada uno de nosotros trataba de restarle importancia, pero la incomodidad creció a medida que el silencio se hizo más pesado y las sombras se volvieron más densas.
De repente, uno de mis primos, que era el más valiente del grupo, señaló algo en la distancia. Era una figura de un zorro, exactamente igual al de mi sueño y al que vi durante mi primer encuentro. Lo extraño era que esta vez, el zorro no parecía estar en su hábitat natural. Se movía de una forma inquietante, como si estuviera deslizando sobre el suelo. Sus ojos eran los mismos, amarillos y vidriosos, y su mirada parecía penetrante. Nos quedamos paralizados, observando al zorro mientras se acercaba lentamente hacia nosotros. La niebla se volvió más densa alrededor de él, y la sensación de miedo se intensificó. La figura del zorro parecía moverse erráticamente, como si no tuviera una dirección clara. Sin embargo, nos seguía, siempre manteniéndose a una distancia que nos hacía sentir vulnerables. De pronto, uno de mis hermanos rompió el silencio y sugirió que regresáramos a la casa. La idea fue acogida de inmediato, y comenzamos a caminar de vuelta rápidamente. Sentía que el zorro nos observaba mientras nos alejábamos, y pude oír el sonido de pasos que no podían ser nuestros. Cuando finalmente llegamos a la casa, estábamos todos agitados y asustados. Los adultos notaron nuestra inquietud y preguntaron qué había pasado, pero no sabíamos cómo explicar lo que habíamos visto sin parecer locos. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sueño de los zorros volvió a mí. Los recuerdos de lo que había visto y oído se mezclaron con las imágenes de mi primer encuentro. Me desperté en medio de la noche, sin poder volver a dormir. Los susurros y los golpes en la ventana volvieron a atormentarme, pero esta vez no había nada físico que pudiera confirmar mi miedo. Al día siguiente, nos fuimos de la casa de mis tíos abuelos sin mirar atrás. Mi miedo a los zorros y al bosque se intensificó, y a partir de entonces, siempre traté de evitar áreas solitarias y boscosas. Aunque nunca entendí completamente lo que era aquella entidad, su presencia y sus acciones me dejaron una profunda impresión. Los años han pasado, y aunque intento seguir adelante, la inquietante sensación de aquellos encuentros aún me persigue. El bosque sigue siendo un lugar de misterio y terror para mí, un recordatorio constante de que algunas cosas en la vida no tienen explicaciones fáciles. Cuando cumplí 18 años, mi hermano y sus amigos me llevaron de campamento a un lugar llamado Devil's Hole, en Barrington Tops, al noroeste de Sydney, Australia. Era un lugar típico para acampar, un claro en medio de los árboles con suficiente espacio para montar unas cuantas tiendas y un fogón en el centro. Después de pasar el día recorriendo los caminos en todo terreno alrededor del campamento, fuimos a buscar leña y juntamos una buena pila, incluyendo un eucalipto caído de unos 30 metros de largo. Al caer la noche, el fuego ardía con fuerza y las cervezas fluían en grandes cantidades. Como era de esperarse, la gente iba constantemente al bosque para orinar, haciendo espacio para más cerveza. En un momento, me dirigí al bosque a un lugar que había reclamado como mi baño personal. Mi hermano me siguió con una linterna, ya que estaba oscuro como boca de lobo, y no era mala idea mantenerse juntos en el monte australiano. Caminamos por un pequeño sendero, unos 50 metros desde el campamento. Después de vaciar nuestras vejigas, dimos la vuelta por el mismo camino. Habíamos avanzado unos 5 metros cuando notamos algo de pie en el sendero. Era un canguro, probablemente de unos 1.5 metros de altura, que nos miraba fijamente. No lo escuchamos acercarse, lo cual fue extraño porque el monte era bastante denso, y había ramas y hojas por todo el suelo. El canguro saltó hacia la oscuridad, revelando algo aún más inusual detrás de él. En el camino, que antes estaba vacío, aparecieron 3 palos parados en forma de triángulo, atados en la parte superior. Nos acercamos para ver mejor. De todos modos, era el camino de regreso al campamento. En la parte superior de los palos había una pequeña figura con forma humana hecha de ramitas. Debajo del triángulo, había un trozo de corteza de árbol cubierto con pinturas de diferentes colores.
En ese momento, estábamos bastante confundidos, pero siendo un par de idiotas borrachos, recogimos las cosas y las llevamos de vuelta al campamento para arrojarlas al fuego. No volvimos a ver más señales de canguros o de vida silvestre en general durante el resto del tiempo que estuvimos allí, que fue otro día y noche. Solo ese canguro solitario que apareció de la nada. Después de unos años, investigué un poco y descubrí que es posible que nos hayamos topado con un cortaca, un ejecutor ritual de los aborígenes, a veces comparado con un skinwalker.